Es Juan. Muy bien, de esta manera pues a todas las posturas tanto de la defensa y como de la gente del Ministerio Público. Y finalmente se le concederá el uso de la voz al señor Humberto Espinosa como intervención final. Mire, me parece muy delicado que el Código de Procedimientos Penales para el Estado de México ya había hecho un apartado para el sistema adversarial oral y penal. Tan es así que el Sistema Nacional en materia federal considera al Estado de México como el séptimo estado que aplicó el sistema oral con el Código de Procedimientos Penales del Estado de México. ¿Estamos de acuerdo? Y que, por cierto, ocupan el séptimo lugar en el Foro Nacional de Seguridad Pública, y es un foro donde se valoró el nuevo sistema penal adversarial oral. Le pido a la licenciada que me ponga atención porque yo he sido respetuoso y porque hicieron yo he sido muy respetuoso hoy, y el Ministerio Público anterior dijo que habíamos presentado pruebas inútiles. No somos inútiles, porque cuando uno les habla con la verdad y con palabras se ofende. Entonces yo le pido para que usted tenga claridad de lo que habla. Hay una gran controversia, porque el Código de Procedimientos Penales del Estado de México legisló el Congreso local el sistema oral, el sistema adversarial. Inclusive pueden ustedes ver el anterior Código Penal del Estado de México que dice intermedia, vinculación a proceso, juicio oral. No sé de dónde saca usted ese galimatías. ¿Y sabe por qué se da ese problema? Porque no están certificados. Porque cuando habla el licenciado del quick, yo el único quick que conozco es una bebida de chocolate. Porque a lo que ustedes les exige la ley, en el transitorio de la Ley General del Sistema de Seguridad Pública, en el cuarto transitorio, que entró en vigor en el 2009, y que en 2 años tenían que estar ustedes certificados, dice: todos los integrantes del Instituto de Seguridad Pública deberán contar con la certificación a la que se refiere el artículo 21. Cuando usted habla de la certificación de la ley orgánica de la Procuraduría, esos no tienen validez para todo el proceso de carrera ministerial, porque hay un órgano constitucional que emitió un órgano llamado Consejo Nacional de Seguridad, que se regula por la Ley General del Sistema de Seguridad Pública, que desconocen ustedes, que vamos, por eso no saben interpretar la norma, porque de ese código nació el Código Nacional Único, cuyo vigencia para ustedes, el segundo transitorio, era de acuerdo a la declaración que hizo el Congreso de la Unión. Yo trabajé ahí, y en su página de internet comenzaron a establecer la vigencia por estados, y a ustedes les correspondía el 29 de febrero del 2016, que ustedes lo omitieron, y lo omitió el Poder Judicial porque no entendían nada, porque no estaban capacitados, y ustedes dieron la vigencia de este código mal, hasta el 19, para que entrara en vigor en todo el país el Sistema Nacional Penal Adversarial, porque no lo han entendido ustedes. Usted habla del tercero transitorio de manera muy esquemática, pero para un código que entraba en vigencia para ustedes el 29 de febrero del 2016. Sin embargo, se hace una reforma integral porque hay insuficiencias del procedimiento penal para su culminación, y se da como fecha límite el 18 de junio para que se pueda entrar en todo el país el Sistema Nacional Penal Adversarial Oral, que ustedes ya habían hecho valer en la legislación del Código de Procedimientos Penales, en el apartado que existía cuando hablábamos de la etapa de inicio del juicio, vinculación a proceso. ¿O eso no es sistema adversarial? Licenciada, le pregunto, ¿eso no es sistema adversarial? No ignore mi posición, porque yo le tengo que aclarar algo que usted desconoce. Eso es el sistema adversarial que estaba legislado en el Código de Procedimientos Penales. Es una verdadera falta de respeto el querer seguir manteniendo mi privación de libertad sin ningún argumento jurídico.
porque usted no conoce de la ley, usted no está actualizada ni está capacitada para venir a este tipo de controversias. Lo que dijo usted ahorita fueron puras incoherencias. Incoherencia no es ofensa. Decir pruebas inútiles, sí, porque eso es una actitud de ser inútiles, y no somos inútiles. Yo los he respetado. El transitorio del tercero era porque había un problema de vigencia del Código Nacional para el Estado de México en la forma proporcional como se fue aplicando. Como los legisladores se dieron cuenta que había que hacer reformas, nace una reforma con la miscelánea penal que usted no conoce. Póngame atención, porque por eso luego no aprenden. Y hay un quinto transitorio que le da a todos los órganos jurisdiccionales de todo el país, porque entra ya en vigencia, y le voy a pedir que leamos, porque cuando se habla de la legislación vigente, fue por una insuficiencia del legislador con respecto a lo que aquí muchas veces no quiso entender el Poder Judicial, que es el 165. El 165 que hablaba que no se podía tener a la gente por más de un año si no había una prisión preventiva, no se podía sostener más de un año. Y lo que hace el 165 es reformarse para poner 2 años. En ese sentido habla sobre la legislación vigente, porque usted no conoció el debate en el Senado de la República, porque por eso hay que poner el canal judicial. Ustedes como abogados tienen que usar esos instrumentos. El debate fue porque hay una laguna en el 165 que era de un año con anterioridad al sistema oral hasta el 18 de junio y una reforma de 2 años después del 18 de junio. Eso es lo que quiere decir esa parte. Métanse, pidan copia certificada del debate en el Senado, porque eso fue lo que generó ese problema de la legislación vigente antes de la entrada al sistema penal adversarial sobre el 165, que fue un debate muy enriquecedor y que ustedes lo hubieran podido entender, porque cuando nosotros vemos que dice con posterioridad, estamos hablando del quinto, el inculpado o el imputado podrá solicitar al órgano jurisdiccional competente la revisión de dichas medidas para efecto de que el juez de la causa, en los términos de los 171 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que ustedes no aplicaron, no tuvieron reforma, señores. Les puedo dar la minuta de que el 153 al 171 no tuvo reformas, porque ustedes no están capacitados para ver las modificaciones del proceso legislativo en materia penal. Eso no es ser inútil, como usted nos califica, eso es ser irresponsables. Porque si van a venir a hablar de un transitorio, sepan que yo soy especialista en este tipo de dictamen y puedo pedirle a mi defensa que saque los certificados, las calificaciones y el grado que yo me he desempeñado en esas actualizaciones. Voy a terminar. ¿Por qué? Porque dice, habiéndose dado vista a las partes, se les dio vista a ustedes para que el Ministerio Público investigue y acredite lo conducente. No han acreditado el arma de fuego, que fue lo que nos convoca a esta medida de revisión, porque se comprometieron ustedes en 2 meses presentar un arma de fuego, y por eso lo hacemos después de la investigación, porque han cambiado las condiciones, y cambian las condiciones con las mismas pruebas que ustedes ponen, porque hay un documento que es válido, que es gobierno que trabaja en grande, pero que también es un gobierno que tortura en grande y que fabrica delitos en grande, que ese es el lema de nuestra organización, de mucha gente inculpada que ustedes tienen aquí porque no están certificados, y no porque seamos inútiles, sino porque ustedes deben entender que tenemos derecho a defendernos como inculpados. Entonces dice, las partes investiguen y acrediten lo conducente. Ustedes no lo han acreditado. La medida cautelar que me hace tener en prisión preventiva es el uso de una arma que no usé y que ustedes no han acreditado. Y efectúe la audiencia correspondiente, que es esta.
Nosotros nos estamos basando en el 5 transitorio y todas las audiencias que hay ahorita en todos los penales de todo el país se están basando en el 5 transitorio, señores. ¿Qué tienen que sacar el 3 transitorio? Por favor. Y dice, para que se investigue lo conducente y efectuada la audiencia, el órgano jurisdiccional, el licenciado Mario Iván Chávez Picasso, tomando en consideración la evaluación del riesgo, quién es la persona, tiene antecedentes penales, es el criminal más grande de Chiconautla, o es el multihomicida de Catepec que ya van a salir, o muchos compañeros que los calificaron y los pusieron en la empresa, en los medios de comunicación como verdaderos monstruos, ya están saliendo, porque nunca se les acreditó el delito, porque nunca hubo violencia, nunca hubo modificativa de violencia, porque nunca se utilizaron las armas, señores. Es la misma cosa. En otros han sembrado la arma y ahí los tienen. En el caso ni siquiera la mía, la arma existe. Entonces el órgano jurisdiccional tomará en consideración la evaluación del riesgo, no de ustedes ni de mi defensa, la mía, quién soy, cómo me he comportado, ¿sí? Ahora, resuelva sobre la imposición, porque yo les voy a decir una cosa, y eso es de teoría general del derecho para los primeros semestres de derecho de abogados de ustedes, como ustedes. ¿Qué son los derechos facultativos y cuáles son los derechos prohibitivos? Pues los derechos prohibitivos comienzan en donde terminan los facultativos, y esos tienen que ver con las facultades que tiene el hombre para hacer negocios, para ser profesionista, para jugar fútbol, menos para torturar y fabricar delitos como Fernando Cárdenas Uribe, que él sí fabrica los delitos. Por eso ustedes insisten en que yo siga privado de mi libertad por una arma que no existe, porque si no ustedes los va a regañar. A ustedes no los evalúa el centro de certificación, a ustedes los evalúa malamente el director de litigación. Entonces dice, evaluación de riesgo, resuelva sobre la imposición, revisión, sustitución, modificación o cese. Debe ser el cese, señores, porque no hay arma. Y les voy a decir por qué debe ser el cese, porque nosotros en esta medida estamos acreditando una prueba novedosa, que yo pedí el derecho a la audiencia, y dice la abogada, ¿sobre cuál carpeta? Pues sobre las 3, porque el delito fue el mismo día, licenciada. El delito habla de la temporalidad del acto jurídico en cualquiera de sus en cualquiera de sus variantes del derecho laboral, civil, mercantil. Cuando firmamos un contrato, está la temporalidad de un acto jurídico. Cuando vamos a trabajar y checamos una tarjeta, es la temporalidad jurídica de cómo iniciamos nuestros trabajos. El derecho jurídico habla de la temporalidad y son 3 carpetas fabricadas el 5 de octubre. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, que debería de cesar en los términos, dice, de las reglas de prisión preventiva del artículo 19, que ya la leyeron. Así como el Código de Procedimientos del Estado de México, así como el Código de Procedimientos Penales, así como el Código Nacional de Procedimientos Penales. Yo quiero decir que yo reprobaría al que redactó el artículo 5 transitorio en el Senado, porque tuvo que haber hecho 3 puntos y aparte. Primero, cuando habla de la ley procesal vigente, punto y aparte. El inculpado debería ser el punto y aparte hasta lo que es Código Nacional de Procedimientos Penales. Y un tercer párrafo. Hay una mala técnica jurídica porque ha confundido a todos ellos. Ha sido un verdadero salpicón esto. Y dice, en caso de sustituir la medida cautelar, ¿cuál, licenciada, le pregunto a usted? ¿Cuál medida cautelar se va a sustituir si el juez ya valoró ya hizo una evaluación de riesgo de que no me voy a escapar? Que dice, en caso de sustituir la medida cautelar, aplicará. O sea, no el legislador no le deja al juez armas para no vigilar. ¿Qué les pasa? La vigilancia es parte de la presunción de inocencia, porque no han entendido ustedes que la mayoría de la gente debería estar en prisión preventiva en un tiempo y en el menor tiempo ser cambiada la medida cautelar, como dice la Convención Interamericana de Derechos Humanos, pero no se han tenido la molestia ni de leer los tratados internacionales en materia penal. Y entonces dice, en el caso de sustituir la medida cautelar, aplicará lo conducente a la vigilancia de la misma,
en términos de los artículos 176 al 182. Y ahí hay una serie de requisitos que se habla de la medida cautelar. ¿Y por qué se han cambiado las condiciones, licenciado? Porque nosotros tenemos que venir a probar que no se da el debido proceso, porque yo fui un hombre que se tuvo que valorar en función de algo que no tiene la carpeta. Está bien, no vayamos al 151 suponiendo sin conceder que no me aplica a mí, pero la ley penal que más me favorece sí la puedo aplicar en el artículo 51, y eso es un principio que no tiene otro derecho, ni el derecho civil, que es eminentemente privado, o el derecho laboral. El derecho penal es el que tiene la legislación penal que más me beneficie. En este caso es el artículo 51 dentro de un código nacional, no todo el código, pero sí un artículo o varios artículos o jurisprudencias penales, para que podamos estar en condiciones de que me comprendan. Y entonces, ¿por qué sí cambiaron las condiciones? Miren, porque no existe el informe policial. ¿O existe el informe policial? ¿Por qué pedí copia certificada? Por el informe policial, porque los procesos van a continuar fuera de estos ámbitos, los ámbitos penales contra ustedes y contra los que indebidamente me privaron de mi libertad. Voy a concluir. El informe policial es muy interesante, porque se legisló en el 2009, y fíjense lo que dice. Los ministerios públicos no ponen atención, porque aquí se habla que no se debe violar el debido proceso, ministerios públicos. Aquí se dice que no se debe violar el debido proceso, y aquí se habla ya de entrevistas, no de declaraciones o ampliación de declaración, como en el viejo sistema penal inquisitorio ordinario. Fíjense cómo se redactó este artículo. Dice: área quien lo emite. El usuario del capturista ya tiene la clave de certificación. El policía tiene que meterse con el registro único policial. Pero claro, aquí no hay, porque hay muchos torturadores. Algunos consumen cocaína y lo estamos denunciando, ministerios públicos. No pudieron haber ingresado porque el certificado de salud los hubiera rechazado, ¿verdad? Pero fíjense cómo está redactado el informe policial. Por eso el informe policial, en vinculación a las peticiones que yo le hice al procurador, incluyendo al de Tecámac, tiene que ver. Ya sé que hace usted cara de molestia, yo también, pero yo llevo 17 meses privado de mi libertad, viviendo con más de 67 presos, y que el penal se ha puesto de cabeza porque el secretario Mansur mandó al Rolls Royce, ¿sí? Y lo mandan aquí no por mala conducta, sino porque el señor tiene un homicidio de un menor de edad. Es una vergüenza que el señor tenga privilegios y nosotros no nos podamos ir. Él sí tiene una pistola porque aparece en un video, y lo han acusado por eso, ¿no, verdad? Entonces déjeme terminar, porque eso tiene que ver con el director de litigación, porque usted sabe que el director de litigación me vino a quitar a mí mi no vinculación para vincularme. Voy a terminar. Usuario que capturista es el policía que puede ingresar a ese registro siempre y cuando tenga el certificado único policial. 2. Datos generales de registro. Motivo que se clasifica: tipo de evento, subtipo de evento, la ubicación del evento, quinto romano, sexto romano, la descripción de hechos que deberá de detallar modo, tiempo y lugar, entre otras cosas. Entrevistas realizadas. Aquí me hubieran dado el derecho de la audiencia. Aquí entra el derecho de audiencia. Entrevistas realizadas, señor Ministerio Público. No digan cosas que no saben. Aquí dice entrevista realizada, por eso lleva de la 1 a la 7, ¿sí? Conozcan la ley, pónganse a estudiarla. Entrevistas realizadas. 8. En caso de detenciones, ahí es otro problema. O lo detienes con orden de aprehensión o lo detienes en flagrancia. Pero usted dijo que se cumplieron las formalidades con la orden de aprehensión, señor Ministerio Público. Pero no me dice que primero me tuvieron que haber entrevistado, como dice el informe homologado policial, que está en vigencia desde 2009 y no aparece en mi carpeta. Y eso hace que cambien las condiciones, porque yo solicité la entrevista, y si supieron que yo usé una arma de fuego,
los agentes de investigación o la policía de investigación, que son pocos ustedes que tienen, tuvieron que haberme agarrado en flagrancia como lo hicieron en Toluca o en algún lugar, y como dicen las declaraciones que siempre ando armado, que es otra cosa que no han destacado mi defensa, que dice que siempre ando armado, lo dijo Noé, lo dijo Delia y lo dicen ellos. Entonces, ¿por qué no me encontraron la pistola el día que me detuvieron el 4 de noviembre? Porque hasta antes de la detención, los policías tienen que ser policías de investigación y tienen que tener un informe homologado que lo van realizando paso por paso, y antes de la detención dice entrevistas realizadas. ¿A quién? A las víctimas y a tu servidor. Y después dice detenciones. En caso de detención, y ya comienza, primero aquí es A y B. En caso de detención se rompe la hipótesis, pero no el informe policial, porque automáticamente abre otro menú. ¿Y sabes por qué conozco un informe policial que nunca se llevó a cabo? Porque aquí tengo un compañero que es acusado de secuestro por policías y su familia le pidió que trajera el informe policial porque nunca lo subieron a Plataforma México, ¿sí? Porque ese es otro caso, y si no lo subieron a Plataforma México no es mi problema, porque desde que se nos detiene, la detención es darle vista a Plataforma México, y se dice, señalar los motivos de la detención, descripción a la persona, nombre del detenido y apodo en su caso, descripción del estado físico aparente, objetos que fueron encontrados, autoridad a la que fue puesto a disposición, al lugar al que fue puesto a disposición. Y dice, el informe debe ser completo, los hechos deben describirse aquí, con continuidad, cronológicamente, resaltando lo importante, no deberán contener afirmaciones y soporte de datos, hechos reales, por lo que deberán evitar información de dudas, conjeturas y conclusiones. ¿Y qué es lo que pasa ante la falta del informe policial? Porque ustedes tienen experiencia en otros casos, señores ministerios públicos. ¿Qué es lo que pasa? Que ustedes confunden el informe homologado policial por la declaración y entrevista de los policías. Y lo más grave de ustedes es que no les consta, porque les prohíbe decir cosas de oídas, y cuando vienen a la audiencia del juicio oral, dicen que no les constan los hechos, porque las declaraciones de los policías están prefabricadas, porque esto evitaría, el informe evitaría todos ese tipo de deficiencias que tienen sus carpetas. Y entonces el informe policial homologado establece la etapa de la investigación, de mi entrevista y de mi detención. Le pido de favor que me diga usted si aparece ese informe policial. Ya no discutamos del artículo 51 para que se presente en electrónico. Tenga usted nada más la suficiencia ética de un ministerio público que no está certificado, o yo le pregunto a mi defensa, ¿existe el informe policial en las primeras fojas después de que se me acusó y se tuvo que recabar los datos de la investigación? Porque del 5 al 4 de noviembre fueron suficientes para haber hecho las investigaciones, y aparece un informe de investigación, no el informe homologado policial, el 4 de noviembre cuando ya me detuvieron, totalmente congruente, ¿sí? Entonces yo le hago la pregunta y me la tiene usted que contestar, porque estamos litigando, estamos hablando sobre mi seguridad. Usted no puede ser omiso ni me puede ignorar, porque lo más duro es uno de los derechos más sagrados es la libertad de las personas. Entonces yo le hago la pregunta, 2009 tenía que haber entrado el informe homologado policial, en el 2013 los policías tuvieron que haber estado certificados, si no, tuvieron que haber sido separados junto con ministerios y peritos. Mi pregunta es, ¿existe en este expediente el informe homologado policial? No existe. Entonces finalizo. Ustedes quieren mucho a su juez, a su director de litigación. Yo pedí por transparencia, que es un mecanismo de ley, y ¿saben qué dice? Se me faltó leerlo, para que le digan usted al licenciado Cárdenas. Dice,
Al respecto, esta Procuraduría General de Justicia del Estado de México, con fundamento a los artículos 1, 3, 46 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y en términos del artículo 42 del Reglamento a la Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia del Estado de México, la certificación para comparecer en el nuevo sistema penal adversarial oral no es un requisito para ingresar como director general de litigación de la Procuraduría de Justicia del Estado de México, por lo que no se puede atender favorablemente a esa petición, ya que esa institución solo está obligada a proporcionar la información pública que obre en sus archivos o que se genere en el ejercicio de sus atribuciones, no estando obligando a procesarla, resumirla, efectuarla, calcularla o practicarla. ¿Por qué no aparece en los archivos de la institución? Pues porque no está certificado. ¿Y qué certificado pide? No el Quick, no el Quick, esa es una bebida de chocolate para niños. Todos los integrantes de las instituciones de seguridad pública deben contar con la certificación a la que se refiere el artículo 21 constitucional, no a la que señala la ley orgánica de la Procuraduría, de la que usted ha hecho valer. Y pido que se aplique el artículo 2 transitorio, porque este dictamen dice: dictamen con proyecto de decreto de reforma porque se adicionan, derogan diversas disposiciones del Código Nacional de Procedimientos Penales, del Código Penal Federal y de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública. ¿Qué quiere decir? Que es la ley que continúa a la reforma del 2008, que deja las bases para la profesionalización para llegar a un nuevo sistema oral, en el cual ustedes no están dentro de las hipótesis del segundo, dentro del tercero transitorio. Los integrantes de las instituciones de seguridad pública en un plazo de 12 meses, contando a partir de entrada en vigor del presente decreto, deberán obtener la certificación por parte de los centros de evaluación y control de confianza. De lo contrario, serán separados del servicio. Para efectos de lo señalado en el artículo 4 transitorio del decreto por el que se expone la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, de fecha 2 de enero del 2009, la separación del servicio se actualizará una vez que haya vencido el plazo al que se refiere el artículo del presente, es decir, 2 años. El secretario del Sistema Nacional de Seguridad deberá rendir un informe al Senado de la República. Este informe, esta certificación, no las tienen ustedes, ni la tiene el director de litigaciones. Por eso la licenciada no puede entender lo que está diciendo del transitorio, porque lo que dijo no es verdad. Todos los sistemas penales hoy del país y los órganos de control o de juicios orales tienen que ceñirse al transitorio 5 para revisar todas las medidas cautelares, así sean graves, porque aquí ha habido aberrantes de ministerios públicos y de jueces que dicen: esas no las puedo revisar porque son delitos de alto impacto. Por favor, nosotros hicimos un ejercicio en Chiconautla y de 20 peticiones de medidas cautelares por homicidio, el licenciado Picasso y la licenciada Norma desecharon 2 por completo, 2 cada uno. Pero hubo abogados que dijeron: vamos a darlas, se las negamos. Y uno que dijo: procede, 3 homicidios, el famoso multihomicidio de Chiconautla, de Ecatepec, le dieron una fianza de 1.223.000, la supo subsanar con una garantía, ¿sí?, por 223.000, y el señor está haciendo su proceso para salir en libertad. Entonces, ¿de qué estamos hablando, señores? Yo se los puedo acreditar. Y entonces, si por homicidio de 3 personas se dan medidas cautelares, se hace la evaluación del riesgo y se le somete a vigilancia a una persona por homicidio, porque a mí no se me tiene que dar esa evaluación de riesgo y me tienen que dar el control de vigilancia, porque yo no soy un delincuente? Ya les dijeron: yo soy un prisionero de conciencia, no porque yo lo diga, sino porque lo dicen varias organizaciones de derechos humanos, una muy importante, la Liga Mexicana. Entonces, yo les puedo poner todas las pruebas que quieran, pero lean bien las notas. El informe homologado habla de la entrevista previa a mi detención. Yo la solicité constitucionalmente, se me negó, no me pudieron haber detenido, me pudieron que haber citado, y si hubiera hecho una investigación, si se hubiera llevado el protocolo del informe homologado policial. ¿Por qué se llama informe homologado policial? Porque la Conferencia Nacional de Seguridad Pública y la Conferencia Nacional de Seguridad Pública de los municipios
porque hay que decirles a ustedes que se reunían cada año los directores de las policías municipales, las policías ministeriales y la Comisión Nacional Permanente, Comisión Permanente, todas son permanentes, inclusive la de los procuradores. ¿Saben qué hacían? Estaban evaluando para ir homologando el informe policial, como para ustedes el procurador y los procuradores, quien inauguraba esa Asamblea Nacional de Procuradores era el procurador y sus jefes de ustedes, para ir presentando su avance de la carrera ministerial y pericial, que dicen que algunas acababan en unas borracheras, pero bueno, eso ya es otra cosa. Entonces, seamos sensatos. Yo le pido a su señoría que yo no puedo seguir permaneciendo privado de mi libertad, porque no es una arma para un delito, licenciada, es una arma que se me fabricó para 3 delitos, donde me han generado un problema económico, emocional, familiar y de salud muy delicado. Entonces yo he estado dispuesto, he estado debatiendo, he estado investigando, he tenido una defensa impecable, y yo he tenido la virtud de aplicar mis conocimientos, de revisar muchas de las carpetas de ustedes. ¿Y saben por qué se tendría que ir mucha gente a la calle? Por la falta de la certificación de ministerios públicos peritos, y sobre todo por no contar policías debidamente acreditados. Es muy vergonzoso que María de los Ángeles Fromo, responsable para la conclusión del sistema penal adversarial y oral, haya dicho que ustedes no están preparados, el Estado de México no está preparado porque las pruebas son como el viejo sistema ordinario inquisitorio. ¿Y saben qué les auguró a ustedes? Que van a entrar hasta el 2024. Entonces que dejen chance de salir a los internos y regresamos en el 2024 a ver si somos culpables o no, porque entonces hemos sido el experimento de todos ustedes y de la clase política que no tuvo ni la mínima sensatez de haberle dado cumplimiento a una ley que es muy benévola, que es la Ley General de Seguridad Pública, ¿sí? Que la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Y ustedes saben cuándo nace ese programa de cambiar el sistema penal. En el 2006, a finales, en diciembre, cuando Estados Unidos con el Plan Mérida le exige al gobierno de Felipe Calderón cambiar su sistema penal. Conocemos la exposición de motivos de todas las reformas y puedo enseñarles mis dictámenes, que han sido horas de trabajo para que mi familia pueda vivir y pueda tener una mejor educación que muchos jóvenes no tienen. Están aquí, están postrados y están condenados innecesariamente por todas las irresponsabilidades de ustedes de no haberse certificado como la ley se los mandató. Es cuanto, y solicito, su señoría, que sea revisada mi medida cautelar y se me dé mi libertad, porque yo no puedo estar por criterios políticos y por otros criterios que no son legales detenido de mi libertad por más tiempo. Muy bien, de esta manera se tiene por recepcionadas las manifestaciones del imputado, también de la defensa y los agentes del